vincula su mirada académica con la gestión. Es sociólogo de vocación y toma la política como una herramienta de transformación social. Hoy en Dímelo Tú, el precandidato a jefe de gobierno porteño y senador nacional, el señor Daniel Filmus. Bienvenido, Daniel Filmus. Gracias por estar con nosotros hoy en Dímelo Tú. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sociólogo, educador, político, argentino, senador nacional. ¿Cómo es que siendo de un ámbito académico, digamos, casi enteramente, ¿no? Porque fuiste director de Flaxo, investigador en Flaxo, antes habías hecho máster en educación, después seguiste trabajando como educador también. ¿Qué es lo que te atrajo de la política en la que te metiste de lleno en el 2000? Mira, bueno, sigo siendo docente, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires sigo siendo docente y eso me apasiona, pero bueno, yo entré a la política por la educación. Digamos, si bien fui militante siempre y fundamentalmente militante de los derechos humanos durante la época de la dictadura y después dentro del peronismo, yo entré a la política por haber sido ministro de Educación, en primer lugar de Ibarra, entre el 2000 y el 2003, y sin conocerlo, porque la verdad que no lo conocía personalmente, Néstor Kirchner cuando justamente hace 8 años, porque estamos cumpliendo 8 años de aquel momento, cuando él gana con el 22% de los votos en la elección y después no hay balotaje, me llama un día, la verdad que sin conocérmela a mí, sabía de las cosas que habíamos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y me ofrece ingresar como ministro de Educación de la Nación, que para mí era realmente un desafío enorme. Nos fue relativamente bien en el sentido de que pudimos cumplir con muchos de los proyectos que nos habíamos imaginado y eso permitió que después sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad y tuviera, bueno, la posibilidad de tener la segunda vuelta con Macri. Y eso, bueno, ya me cambió totalmente el panorama, ¿no? Pero digamos, ¿por qué le dijiste que sí a la política? ¿Qué veías en la política? Bueno, siendo ministro te das cuenta que para poder cambiar las cosas necesitas estar en el gobierno y en el gobierno necesitas tener poder, porque si no, no se cambian las cosas, ¿no? Veníamos, por ejemplo, en educación, de una época donde 2 de cada 3 chicos eran pobres, donde prácticamente se iba a la escuela nada más que a comer. ¿Te acordás que la primera medida que toma Néstor Kirchner es ir conmigo a Entre Ríos a levantar la huelga? Bueno, ahí yo quería hacerte una pregunta en ese punto. Justamente había estado viendo, quería preguntarte si no hubieras tenido ese apoyo político que tuviste con Néstor Kirchner. Por ejemplo, ese episodio, claramente que si querés lo contamos y lo contamos mucho mejor que yo. ¿Hubieras podido, solo con tu talento como, digamos, como ministro de Educación, llegar a hacer una gestión muy buena como la que hiciste? No, no. El tema fundamental es si vos tenés apoyo o no. Vos fíjate que Es todo el mundo cree eso. que, por ejemplo, que Sarmiento fue ministro de Educación. ¿No? Cuando vos decís cuál fue el mejor ministro de Educación de la historia, la gente dice Sarmiento. Sarmiento fue presidente, no fue ministro de Educación. Como presidente transformó la educación. Fue director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad él fue presidente de la Nación. Para poder transformar la educación o hacer grandes cambios en el país, necesitas tener el poder político. Y un muy buen ministro de Educación, con un mal presidente, con un presidente que no prioriza la educación, fundamentalmente en los recursos, fracasa totalmente. Porque aquella vez que justamente salvaste las papas en aquel gran conflicto que había cuando recién asumiste, ¿no? Exactamente. La noche en que asumimos, yo tuve que ir a hablar a Néstor, decirle que había 7 provincias que no pagaban los sueldos, que había una que todavía no ha empezado las clases, era el día 26 de mayo, nosotros asumimos un 25 de mayo, imagínate una provincia que es el 26 de mayo y los chicos no tuvieron ni un solo día de clases, y le dije, Néstor, no hay ninguna posibilidad de poder avanzar en el país en la educación si no tenemos clases, como elemental, no hay ministro de Educación si una sociedad no tiene clases. Entonces, bueno, él planteó, era mucha plata para un país que estaba muy mal, y él dijo, no, la verdad es que hay que priorizar la educación. Y empezamos en aquel momento con esa medida, y hay que decir que él después recuperó las escuelas técnicas con una ley de educación técnica, recuperamos el financiamiento educativo, llevando del 4 al 6%, porque él dispuso aumentar el financiamiento educativo. Él cambió la ley de educación, ¿te acordás que había EGB 1, EGB 2, EGB 3, polimodal? También pidió que hagamos una nueva ley de educación, volviendo a la primaria y secundaria y poniendo obligatoria la escuela media. E incluso temas tan importantes como la educación sexual y reproductiva, que en el país no había, pudimos colocar esa ley. Realmente digo, hay un... O sea que es muy importante ese apoyo político que tuviste. De nada sirve un buen ministro de Educación si no tiene... además, ¿no? Exactamente. De nada sirve un buen ministro de Educación si no tiene un presidente
que como esquema global de gobierno no priorice la educación. Y como jefe de gobierno porteño, también de nada sirve un buen jefe de gobierno porteño sin el dinero del gobierno nacional, sin el apoyo político del gobierno nacional, sin un montón de situaciones de las cuales seguramente necesita el gobierno nacional. Mira, es así. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ventaja realmente muy clara respecto al resto de las provincias. Casi todo el financiamiento del gobierno de la ciudad, que tiene 6.500 millones de dólares, es genuino. La parte de coparticipación es muy pequeña, entonces la verdad que no depende del recurso del gobierno nacional. Casi todo el presupuesto que tiene hoy en día Mauricio Macri es presupuesto genuino de la ciudad. Claro que como la nación creció el 9% cada año, en realidad también creció muchísimo el presupuesto. Hoy el presupuesto en el 2011 es 3 veces prácticamente el presupuesto del 2007. Entonces, de todas maneras, el apoyo político no es solamente seguro de los recursos, ¿no? Exactamente, lo que hay que tener es predisposición a trabajar juntos. Te digo 5 temas. Vos no podés resolver los temas del gobierno de la ciudad, de los que vivimos los porteños y las porteñas todos los días. No podés resolver, por ejemplo, el tema del tránsito si no te sentás con la Nación y con la provincia de Buenos Aires. De 136 líneas de colectivo, 25 empiezan y terminan en la ciudad. El resto son interurbanas y hay que sentarse a discutir. El tema del ferrocarril es nacional. La administración de los subtes es nacional. El subte E que se está haciendo en Leonardo en Alem es nacional, lo está construyendo la Nación. Así que el tema, aparte necesitas provincia de Buenos Aires, porque te entran todos los días 1.250.000 autos y te entran como 5 millones de personas que trabajan acá pero viven en la provincia. Es fundamental sentarse a hablar con la Nación. A eso. La seguridad es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se sentaron, por ejemplo, Macri y Cristina Fernández de Kirchner a hablar? Para mí, porque el negocio político de Macri, en su campaña, que ahí me tocó a mí discutir con él, y durante el primer tiempo de gobierno, fue echarle todas las culpas al gobierno nacional. Es decir, me parece que él imaginó que capitalizaba más políticamente enfrentando al kirchnerismo y que en el 2011 iba a tener la posibilidad de reemplazarlo, entonces que tenía que ser como antinomia del kirchnerismo, se jugó toda la política eso olvidándose o teniendo como rehenes a los porteños y las porteñas, porque vos fíjate. ¿No lo ves así realmente? Lo veo realmente. O sea, vos ves que tuvo apoyo político del oficialismo. Pero vamos a ir a una cuestión del tema de los subtes. No, hace 2 años que viene diciendo de que él no hace subtes porque la Nación no le firma los avales. Puso los bonos tango, pagamos el 12%, los porteños de interés por los bonos que él vendió para que nosotros podamos construir los subtes. Cuando iba a construir los subtes no tenía los proyectos. Entonces pidió una ley que si la votamos, que esa ley pasa la plata de los subtes a 2 cosas, a hacer los bajos niveles y arreglar escuelas. Entonces, él, nombró a Fino Palacio. Cuando nombró a Fino Palacio dijo que la culpa la tenía la Embajada de Israel o la Embajada de Estados Unidos, que después dijeron que no habían sido los culpables. En cada tema tenía que correr 15 metros para que se pueda terminar la autopista al lado del aeroparque. Tiene que correr 15 metros la pista. Hay cosas elementales básicas que no las hace y prefiere desligar la responsabilidad en el gobierno nacional. Que el gobierno nacional no se sentó a hablar también. Seamos realistas. Para poder hablar hace falta 2 personas con voluntad. Realistas. Bueno. Sí, pero ahí hace falta, para que haya un diálogo hace falta 2 personas. Es muy difícil cuando te están atacando todo el tiempo sentarte a hablar. De cualquier manera, olvidemos esta situación y gane quien gane, porque no es que tiene que ganar la misma fuerza política para dialogar con el gobierno nacional. Esa es la pregunta. Ahí la conclusión de estos 4 años es que sumemos los esfuerzos. En la conclusión de estos 4 años, sumemos los esfuerzos, pongámonos a trabajar en la misma dirección. Yo decía, el tema de la basura. ¿Sí? Que ¿Cómo lo resolvería usted? Bueno, es muy... Yo siempre ando entre una y otra, entre tutear y no tutear. Pero vos fíjate, había una ley, que es la ley de basura cero. Esa ley, ¿te acordás que habíamos empezado a clasificar? Sí. Por un lado lo reciclable, por otro lado lo no reciclable, nos pusieron a todos los containers en la puerta de la casa. Fue en el gobierno de Tellerman, ¿no? En el de Ibarra. Empezó en el de Ibarra. Y Tellerman lo continuó, lo cual estaba muy bien. Ahora bien, cuando llegó Macri dijo se termina esa ley y en vez de tener 20% menos de basura, tenemos 20% más de basura. Ahora, nosotros no podemos resolver el tema de la basura sin la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires nos cerrara las puertas de la ciudad y pusiera un cerco en la General Paz, nosotros nos rendimos a los 2 días. Pero nosotros como ciudadanos nunca entendemos eso, nunca entendemos por qué no se pueden sentar a solucionar los temas. Y bueno, porque hace falta... No lo vamos a entender nunca. Mira, yo te hablaba de 4 o 5 leyes, educativas. Ley de Educación Nacional, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Técnica, Ley de Educación Sexual y Reproductiva, Ley de Salario Docente. 5 leyes. Las 5 fueron casi por unanimidad.
Algunas llevaron todo un año. ¿Te acordás? La Ley de Educación Nacional la discutimos un año. Sí, La Ley de Financiamiento Educativo, un año. Lo llevamos a las escuelas, todas las fuerzas políticas la discutieron y al final llegamos casi a unanimidad. Hubo temas en los cuales no nos pusimos de acuerdo. Pero esas leyes ya nadie las está cuestionando. Cuando vos haces algo con gran consenso, cuando haces algo con mucha participación, vos lográs que haya diálogo y que se aprueben las cosas. Muy cerca de donde estamos nosotros grabando el programa. En el Congreso o mayoría en la legislatura, ¿no? Sí, pero muy cerca de donde estamos acá, en la calle hablando de Congreso, en la calle Congreso, digo, yo vivo cerca de ahí, hace 2 semanas empezaron a colocar una bicisenda. Demoró 2 días en levantarse. Pagamos la colocación de la bicisenda, pagamos la colocación del levantado de la bicisenda y ahora del asfalto nuevo. Solo por no consultar a los vecinos. Son cuestiones básicas. Los 2 estacionamientos que empezó a construir Macri, mira, Parque Las Heras y Las Heras y Pordón, los 2 tuvo que volver atrás porque los vecinos no están de acuerdo. El diálogo es el elemento central de la política.